Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto poder compartir esta hora con el doctor Jaime Miguel, a quien le agradezco mucho la invitación para poder impartir estos diálogos de filosofía que vienen muy a cuento con el doctorado que tenemos aquí en Ciencias Sociales, que es sobre complejidad e interdisciplinariedad. Entonces, generalmente a mí me preguntan de qué va eso, ¿no? Entonces ya me aburrí de estar explicando, entonces le dije a Mike que si quería venir a dar esta charla sobre epistemología de la complejidad, y él también nos va a aclarar qué es eso de epistemología y por qué es importante para las ciencias sociales, pero no solo para las ciencias sociales, porque las vertientes de la complejidad van desde las ciencias exactas hasta las ciencias sociales. Entonces, es una alternativa para abordar problemas y también proponer soluciones. Entonces, le agradezco mucho a Mike. Voy a leer una muy breve semblanza de él. El doctor Jaime Miguel González Chávez es doctor en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la UNAM y la Universidad Autónoma de Coahuila, con eje del programa en Epistemología Genética, Sistemas Complejos e Interdisciplina. También es profesor investigador en la Facultad de Comunicación y la Facultad de Derecho en la Universidad de La Salle Bajío, cuyas líneas de investigación son recepción de audiencias, cultura y vida cotidiana, donde ha publicado una docena de artículos y capítulos de libros. También es evaluador de la revista Global Media Journal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y ha sido docente en el área de posgrado para el doctorado de Ciencias Sociales, Complejidad en la Universidad Iberoamericana León, procesos de investigación social. ¿Qué más? Y también en el doctorado de Ingeniería y en el doctorado, perdone, pero está muy caluroso aquí, y en el doctorado de Educación para la Universidad Franciscana de México. Ha sido asesor e investigador para instancias públicas y privadas en áreas comerciales, de políticas públicas y en diagnóstico social. También es miembro de la Latin American Studies Association en la mesa de estudios de recepción y de la red internacional New Cinema History, con sede en la Universidad de Ghent en Bélgica, y de TAMU en Estados Unidos, en Texas. Miembro de la International Sociological Association en la mesa RC1 sobre sociocibernética y de la red latinoamericana Sello para Estudio de Audiencias en América Latina, con sede en la Universidad Minas de Gerais en Belo Horizonte, en Brasil. Y también es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores en la Comunicación. Bueno, como ven, tiene una muy larga trayectoria Mike, y aparte pues es cercano, es un amigo también personal, entonces me da muchísimo gusto recibirte, Mike, y pues adelante. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, y muchas gracias a todos los que están aquí presentes por acompañarnos en esta plática. Agradezco la invitación para presentar un tema que no es sencillo de sintetizar. Es un tema complicado, empezando por epistemología de la complejidad, ¿no? Epistemología de la complejidad. Quiero enmarcar por dónde está el encuadre de la epistemología y la teoría del conocimiento, haciendo alusión a un diálogo que encontré en una revista de la India de 1930 más o menos. El de allá es Albert Einstein, se encontraron en 1930 en casa de Albert Einstein, y Rabindranath Tagore, premio Nobel de 1915, el primer no europeo en ganar un premio Nobel de literatura. Y extraje una parte del diálogo en donde podemos ver las posturas del conocimiento en ambos personajes. Me voy a permitir leerlo. Einstein dice: entonces, querido Rabindranath, ¿la verdad o la belleza no son independientes del ser humano? Le dice: no. Si no existiera el ser humano, ¿el Apolo del Belvedere ya no es bello? Pues no. Yo estoy de acuerdo con esta concepción de la belleza, pero no de la verdad. ¿Por qué no? La verdad se concibe a través del ser humano. No puedo demostrar que mi concepción es correcta, pero es mi religión. Y le dice Rabindranath Tagore: nosotros no accedemos a la verdad sino a través de nuestros propios errores y desatinos. Es decir, trabajamos con el mundo para acercarnos a la verdad, para construirla, ¿no? Tiene algo de constructivista ahí Tagore, ¿no? A través de nuestra experiencia acumulada y a través de nuestra conciencia iluminada, como si no conociéramos la verdad. Y concluye Einstein, fíjense: no puedo demostrar que la verdad científica deba concebirse como verdad válida, independientemente de la humanidad, pero así lo creo firmemente. Soy más dogmático que usted. Es decir, es todo un empirista, ¿no? Albert Einstein. Entonces, de eso va. Epistemología es la teoría del conocimiento
que trata de estudiar, tiene un programa para estudiar la validez del conocimiento científico. Epistemología se define generalmente así, ¿no? La Real Academia Española, estudio de los fundamentos del conocimiento científico, la Enciclopedia Británica, Naturaleza y límites del conocimiento, y el Diccionario de Filosofía de Stanford como el estudio del conocimiento de manera general. Mario Bunge dice que es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto y el conocimiento científico. Lo dice en el libro de la ciencia, su método y su filosofía. Y Jean Piaget estudia los mecanismos y procesos mediante los cuales se pasa de estados de menor conocimiento a estados de conocimiento más avanzado. Entonces, eso lo dice en Tratado de la Lógica y el Conocimiento Científico. Así se ve la construcción del conocimiento. El conocimiento es un proceso de estructuración y desestructuración continuo, en donde conforme nos vamos acercando al objeto del conocimiento, vamos nosotros complejizando la estructura de lo que estamos conociendo a través de actuar sobre la realidad. Humberto Eco lo ilustra de esa manera en la estructura ausente. Él ahí comenta pues que cuando se encuentran por primera vez un rinoceronte, al momento de hacer su expresión de este rinoceronte, ellos lo veían así, como un animal con una armadura encima, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque el conocimiento de la época en que se encuentran por primera vez con un rinoceronte en las tierras africanas expresaba de manera cultural la manera en que ellos percibían a ese rinoceronte, ¿no? O sea, el conocimiento social. El programa de la epistemología, de lo que vamos a hablar ahorita, tiene 3 elementos centrales en su programación. ¿Para qué conocemos? ¿Qué conocemos? ¿Y cómo es que podemos conocer algo, ¿no? Entonces, para hablar de para qué conocemos, es muy sencillo distinguirlo, ¿no? ¿Para qué conocemos? Pues simplemente para hacer más sencilla nuestra relación con el mundo, ¿no? Para comprender la realidad en la que nos estamos moviendo. Toma de decisiones informadas, para que a partir de conocer nosotros podamos decidir cuáles son las mejores soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos, y por último, pues darles una salida, ¿no? Respecto a qué conocemos, ahí tenemos 3 vertientes, y ustedes me van a decir por cuál se van ustedes, ¿no? La primera es, esto es metafísica de la ciencia. La realidad en la que nos movemos es independiente de la conciencia del observador. Es decir, si ustedes ya no están aquí, existe el mundo. Si yo voy por esa vertiente, quiere decir que hay una verdad objetiva a la que yo puedo acceder y que está ahí independientemente de mi presencia, ¿no? Está ahí para ser descubierta. Es decir, todo el trabajo que yo hago para conocer el mundo es para descubrir lo que ya de antemano ya está ahí para ser descubierto. La segunda postura dice, no existe una realidad que sea exterior a la conciencia del que lo está viendo, ¿no? Cada cabeza es un mundo, entonces lo único que conozco al final son los conceptos que me relacionan con el mundo, y al final solo tengo acceso a esos conceptos. Y por último, la conciencia del observador interactúa con ese mundo y modifica la realidad. ¿Quién es del equipo A? Hay un mundo allá afuera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es del equipo B? Cada cabeza es un mundo. ¿No? Solo tenemos acceso a lo que conseguimos, ¿no? ¿Y del equipo C? Muy bien. Así se ve. De la corriente especulativa pasamos a la corriente epistemológica, que son las metodologías que conciben la realidad desde esta perspectiva, cada una de estas perspectivas, y han desarrollado un conjunto de metodologías y formas de acercarse a la realidad. En la primera postura tenemos a las posturas empiristas. En la segunda tenemos el apriorismo, René Descartes, George Berkeley, etc. Y por último, el constructivismo. ¿Sí? En el constructivismo, en el empirismo, la realidad es objetiva, es independiente del observador, y todas esas posturas dicen que a partir de la experiencia, que es una experiencia sensorial, yo descubro esos objetos que están ahí y construyo ese conocimiento y esa verdad. En el apriorismo, como decía Kant también, hay categorías con las que yo conceptualizo la realidad,
Y en el constructivismo, el sujeto hace algo en el mundo y el resultado de ese hacer es la realidad que conocemos. ¿Sí? Ahí tenemos a Maturana, a Piaget y otros autores. Bueno, y aquí está un poquito una narrativa corta. ¿Cómo pasamos de la teoría del conocimiento a la epistemología de la ciencia, ¿no? Esta narrativa, voy a tratar de hacerla muy sintética, pues es la historia de la teoría del conocimiento, de cómo se ha ido fundamentando la metodología científica. ¿Okay? Bueno, en lo primero tenemos la concepción antigua. En un primer término, tendríamos que decir pues que hay muchos pueblos más que hicieron aportes a la teoría del conocimiento en África, en la India, etc. Pero partimos de manera tradicional desde Grecia, ¿no? Ahí estaban concentrados tanto el conocimiento como los mitos de manera sintética, pero Grecia va a aportar categorías racionales. Hay un autor que se llama Eddington, que tiene un texto sobre Tales de Mileto que está muy interesante, que va a decir cuál es ese aporte griego. Al final él dice, Tales de Mileto lo que hizo al decir que el origen del mundo es del agua, al final lo que estaba haciendo es hablar desde una experiencia racional. Lo que él estaba aportando es no una explicación providencial, sino estaba precisamente rompiendo con esa narrativa y estaba aportando las primeras construcciones racionalistas. Eso permite, dice, esto es el gran aporte de la cultura griega, ¿no? El aportar categorías racionales que no se habían aportado en ninguna otra cultura, dice él. Entonces, en la concepción antigua pasamos a esta construcción del conocimiento que va a diferenciarse de la mitología y pasa a ofrecernos categorías racionales para explicar la construcción de la realidad. Ahí bueno, están los filósofos de la física, está Aristóteles, que Aristóteles proporciona bueno, su teoría del silogismo, su teoría de la causalidad y su método inductivo-deductivo. Platón y su dialéctica y la teoría de las ideas innatas. Y luego en la antigua Roma hay una propuesta del trivium y el quadrivium que se va a recuperar más adelante, pero que va a dividir el conocimiento matemático y el discursivo. En el trivium tenemos el conocimiento discursivo, que es la dialéctica, la gramática y la retórica, y el matemático, que es la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Que los pitagóricos van a decir que la música al final es el número en movimiento, ¿no? Posteriormente a eso, bueno, San Agustín va a dividir la razón y la fe y va a decir que la fe va primero y detrás de la fe pues, tiene que seguir la razón, ¿no? Y viene bueno, Justiniano a cerrar todas estas escuelas filosóficas en el siglo VII y eso genera pues una diáspora, ¿no? La gran migración de Grecia a Oriente, a Persia, lo que es ahorita Irán, a la primera universidad de Fundishapur, que era una universidad donde se enseñaba medicina, ¿no? Se atendía a los enfermos y funcionaba como una universidad. Bueno, el califato de Bagdad del siglo VIII va a recuperar todo ese conocimiento pagano y va a llegar a Europa otra vez por el califato de Córdoba en esta expansión y eso llega pues la cega al mundo europeo. Las universidades en el siglo XII empiezan a concentrar la producción del conocimiento y bueno, la primera universidad se funda en Marruecos muchos siglos antes, pero en Europa, bueno, la de Bolonia, París. Tomás de Aquino va a hacer otra gran aportación al decir que hay un conocimiento que es racional y otro conocimiento que es para las verdades de la fe. Y llegamos al Renacimiento, en donde la gran aportación del Renacimiento es que se recupera el valor de la técnica. Anteriormente solamente el conocimiento se pertenecía a los teólogos y filósofos, y en el Renacimiento Leonardo da Vinci, pues la figura principal, va a recuperar el valor del trabajo técnico, que es fundamental para el desarrollo de la ciencia. En la modernidad, la ciencia recupera la matematización,
para la descripción de los objetos de estudio y la experimentación en el método hipotético deductivo. Y con la ciencia moderna, pues el nivel antiguo de ciencia se cambia por el control de la naturaleza. Kant va a llegar a un análisis que va a derrumbar todo el trabajo de la postura empirista, precisamente porque se va a dar cuenta a través de la lectura de David Hume, que lo despierta de ese sueño, dice, en donde pues las causas son inferidas, el conocimiento no puede ser sensorial, o sea, una causa nunca se ve, solo tenemos acceso a los efectos. Entonces la ciencia no tiene fundamento si solamente es empirista, ¿no? Es decir, si solamente es sensorial. Con el derrumbe del empirismo, la filosofía se queda sin objeto de estudio y la ciencia se queda sin fundamento. Con el trabajo de Kant, entonces llega Kant, hace toda una reconstrucción, cree encontrar la validez del fundamento de la ciencia y hace todo un sistema que es perfecto, ¿no? O sea, tiene las categorías kantianas, las ideas innatas, para poder explicar cómo es que conocemos el mundo, con el defecto de que estaba equivocado, ¿no? Entonces, no es así. O sea, nosotros no tenemos categorías innatas para construir el conocimiento, entonces la ciencia queda sin madre y padre, ¿no? Entonces, ¿cómo se aborda ese problema? Pues se necesita una nueva teoría que permita fundamentar el trabajo de la ciencia, ¿no? Todo este trabajo hasta Kant, la teoría del conocimiento, Kant lo llama la Erkenntnistheorie, que es la teoría del conocimiento, que para nosotros poder decir, ya no trabajamos con esta teoría, no sirve esta teoría más, ellos crean esta postura del Wissenschaft, la Wissenschaft, que es teoría del conocimiento científico, para decir, necesitamos nuevas teorías que validen la manera en que construimos conocimiento, ¿sí? Esas nuevas teorías no pueden sustentarse en las categorías kantianas, pero tampoco en el empirismo, ¿no? O sea, porque el empirismo no pudo demostrar empíricamente que era válido, entonces ya no hay fundamento. Lo aborda Bertrand Russell con su lógica atómica. En este libro él utiliza la palabra epistemology, que es su intento de traducción de Wissenschaft, y en este libro pues trata de encontrar un sustento o una teoría que valide el conocimiento científico. Se tradució al francés en epistemology y llega en español a epistemología con el trabajo de Emil Meyerson, y entonces nace esta diferenciación entre epistemología de la ciencia y teorías del conocimiento. Entonces la epistemología genética es el intento de una teoría del conocimiento científico que esté fundamentado en trabajo científico. ¿Y cómo se hace? Este proceso lo inicia Jean Piaget con Rolando García. Piaget dice, yo voy a estudiar cómo se genera el conocimiento desde el niño, desde el año cero, hasta los procesos de científicos. Escríbelo a mi hijo por ahí. Mándale un saludo. Un saludo a mi bebé por ahí. Entonces, bueno. Ahorita ya nos vamos, mi amor. Entonces, bueno, en la epistemología, entonces, Jean Piaget toma esta parte, hace este proceso retroductivo de ir al origen de cómo conocemos desde estos movimientos innatos de succión. ¿Todos saben succionar? Sí, ¿no? Entonces todos succionan, porque cuando nacemos ya tenemos ese reflejo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de nuestra interacción con el mundo, vamos construyendo nuestros sistemas cognitivos, que es un proceso fisiológico que se traduce en la construcción de instrumentos de conocimiento cognitivo, y que por extensión, y sin ningún rompimiento, sino con una continuidad funcional, lleva al desarrollo de teorías científicas. La parte de la historia de la ciencia la analiza Rolando García, y juntan sus trabajos y fundamentan la epistemología genética, que es la única postura que es constructivista, de esas tres que vimos, la tercera, que tiene un fundamento que es científico y que es coherente estructuralmente, ¿no? El apriorismo no se logró mostrar, el empirismo tampoco, se derrumbó a principios del siglo pasado, y bueno, quedó la epistemología genética como fundamento. Ahora, entonces, ¿la epistemología qué hace? Estudia el qué, cómo y para qué conocemos desde el fundamento de la ciencia. Y
De la complejidad. ¿Qué es la complejidad? La complejidad es un paradigma que va a decir, es un paradigma de sistemas, que va a decir que los fenómenos físicos, sociales y orgánicos, en algunos casos, no pueden abordarse de manera sintética. Es decir, cuando nosotros intentamos explicar desde un modelo sintético, no logramos atrapar las condiciones y características de ciertos fenómenos que se escapan por su forma compleja, y ahorita vamos a explicar cuáles son las características. El primer punto, los fenómenos complejos tienen un número grande de elementos y tienden a ser orgánicos. ¿Cuál se les ocurre? Por ejemplo, el cerebro, ¿no? La conciencia como fenómeno es un fenómeno complejo porque tiene un montón de elementos, tiene millones de neuronas, que en interacción, aislándolas y analizándolas, no explican ni nos llevan a hacer observable la conciencia. La conciencia es un fenómeno que emerge en la acción de las relaciones de los elementos y sus procesos. Estas interacciones de estos múltiples elementos siempre son dinámicas. Tienen interdefiniciones, es decir, que los subniveles y niveles dentro de este sistema están interdefinidos entre sí. Su estructura y su función depende una de otro y de subniveles y supraniveles. Tienen interacciones no lineales, de relación no proporcional, es decir, la relación entre esos elementos no es de causa-efecto evidente, sino que más bien tienen relaciones que implican otros niveles del sistema. Interacciones recursivas con retroalimentación positiva o negativa, es decir, estos bucles de retroalimentación quiere decir que lo que pasa en un nivel incide en el funcionamiento de los demás niveles del sistema, que son sistemas abiertos que interactúan con el entorno, como cualquier ente orgánico, ¿no? O el clima, es decir, nosotros como sociedad somos un sistema abierto que dependemos de nuestra relación con el espacio físico, con la política pública, con la economía del país, con la cultura que tenemos, etc. Que opera en condiciones de no equilibrio ni estabilidad, es decir, si fuéramos como maquinitas, pues estaríamos tendientes a la muerte, ¿no? No podríamos evolucionar. Son históricos, es decir, que un estado del sistema no se explica por el análisis del sistema en ese momento, sino que tiene dinámicas históricas que nos explican la función de ese sistema, ¿no? El lenguaje, por ejemplo, Ferdinand de Saussure, estructuralista, trata de decir, él dice, los estudios deben ser sincrónicos, entendiendo un momento del lenguaje yo lo puedo explicar, pero hoy nosotros sabemos que no es así, que tenemos que explicar el lenguaje en sus elementos históricos para saber cómo se llega a estructurar de esa manera, ¿no? Que son diacrónicos y actúan de manera local. Es decir, los elementos y subsistemas de ese objeto, de manera aislada, no tienen al objeto en sí mismo, ¿no? Es decir, la conciencia no se ve en cada neurona, ni en cada grupo de neurona, ni en cada parte del cerebro. La conciencia es una condición emergente. Entonces no aparece la totalidad dentro de las partes del sistema, ¿no? Bueno, hay unos ejemplos, ¿no? El fenómeno lineal o no complejo, un reloj, un movimiento uniforme, la influencia de la religión en la escala de valores. Un fenómeno complejo es el clima, la pobreza, la capacidad de adaptación de una comunidad ante un fenómeno climático, el movimiento caótico, la conciencia o la economía. Ahora, ¿cómo estudiar la complejidad? Hay tres posturas que tenemos para abordar la complejidad. La primera es el pensamiento complejo. Esa postura la desarrolla Edgar Morin en su libro El Método, donde no ofrece un método, pero hace una reflexión de cómo tenemos que observar la realidad compleja. El otro son las ciencias de la complejidad, que está asociada a los sistemas, pero no tiene una teoría de trabajo, más bien trabaja por modelado, ¿no? Por describir los estados del sistema de manera matemática. Y la teoría de los sistemas complejos, que es una teoría que tiene epistemología, que tiene metodología y que tiene teoría literal de sistemas. El sistema como una totalidad relativa y organizada, y la complejidad como característica de los sistemas en donde hay elementos interdefinidos
en diferentes niveles de organización. Primero, el pensamiento complejo, que es el primer punto. Edgar Morin lo traduce desde las humanidades, para los que están en humanidades lo van a entender así, es una forma de abordar la realidad. En el pensamiento complejo nosotros desarrollamos la capacidad de observar y problematizar nuestra realidad desde la perspectiva de lo complejo. ¿Qué quiere decir? Que problematizamos nuestra relación con el mundo, entendiendo que los fenómenos no son explicados desde una sola metateoría. Es decir, tenemos que incluir diferentes posturas disciplinarias, diferentes formas de ver el mismo problema para entender todas sus dimensiones que lo explican, no desde la monodisciplina, sino desde una transdisciplina como método. Tiene estos 7 principios, dice Edgar Morin. El principio logramático dice, el todo es mayor de las partes, pero el todo no está en las partes. Como en el ejemplo de la conciencia, ¿no? El todo es mayor que la estructura neuronal, pero ese todo no aparece en los elementos del cerebro, ¿no? El principio de autoorganización, como nuestro organismo, ¿no? Siempre está en un estado de equilibrio y desequilibrio, si no, no crece, pero si se llega a un punto de excitación que rompe las fronteras de equilibrio, pues bueno, pues se muere el sistema y se integra al mundo externo, ¿no? Principio de metanoia, es decir, en ese principio el sistema construye su propia identidad, tiene el principio de emergencia como el fenómeno de la conciencia, es ecoautónomo, y el principio de difuso y de lo borroso. Bueno, la reflexión que hace Edgar Morin es que no existe un método para trabajar la complejidad, aunque su libro se llama El método, pero dice, es una forma de problematizar la realidad que tenemos que desarrollar para romper las barreras de la ciencia moderna. Y creo que es un ejercicio que tenemos que hacer para generar trabajo multidisciplinario, ¿no? Bueno, las ciencias de la complejidad, bueno, está la informática, la cibernética de primer orden y de segundo orden, la inteligencia artificial, la modelación matemática, la física del caos de Prigogine, escribió un libro de ahí, la arquitectura no euclidiana y el diseño no lineal, la arquitectura. Las ciencias de la complejidad nos han dado conceptos para observar estos sistemas, como estos, ¿no? Cantidad de información de la teoría de Shannon, la entropía, información de entropía, feedback, condiciones de contorno, fronteras, subsistema y suprasistema, causalidad circular, reflexividad, autorreferencia, autocatálisis, autogobierno, redes fuertes y redes débiles, y una serie de conceptos que vienen de la ciencia de la complejidad que nos permiten hacer visible la relación del sistema complejo para nosotros hacer un discurso de referencia al sistema, de cómo está estructurado, pero no hay una teoría sobre la complejidad que emerja de esa modelización. Y por último, la teoría de los sistemas complejos que desarrolla Rolando García, derivado del trabajo de Jean Piaget, que es la propuesta para el estudio de sistemas complejos con epistemología genética, teoría de sistemas complejos y metodología interdisciplinaria. Rolando García lo que hace es proponer que la complejidad es una característica emergente solamente de los sistemas y solamente de un tipo de sistema que es un sistema abierto o adaptativo. Esos sistemas son una totalidad relativa que el investigador va a definir de manera a priori para poderla trabajar. Es decir, nosotros somos los que definimos las condiciones del contorno de ese sistema. Mario Bunge dice que no, dice que los sistemas tienen sus propias estructuras, y Rolando García por el contrario va a decir que no, que los sistemas dependen de otros sistemas y no son, incluso ni siquiera aparecen sus relaciones en la misma geografía, ¿no? Él hace un análisis de una sequía que destruye el Sahel y dice, pues es que las condiciones para la destrucción de este espacio se dieron en Holanda, donde se generaron políticas públicas de extraccionismo. Entonces dice, las fronteras de un sistema complejo rompe el espacio, ¿no? Y el tiempo, incluso tiene diferente temporalidad. El sistema complejo, dice, lo define el investigador que quiere intervenir y solucionar un problema de ese sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, Rolando García propone esto, ¿no? Un sistema complejo es una representación o recorte de la realidad, es decir, nosotros lo definimos, ¿no? Conceptualizado como una totalidad organizada
en la cual los elementos no son separables y por tanto no pueden ser estudiados aisladamente. Es un conjunto organizado de elementos o subsistemas en interacción entre sí y con el contexto, es decir, son sistemas abiertos. Los sistemas complejos no existen, sino que son al final construidos. Y la parte que me gusta mucho de Rolando García es su propuesta metodológica, sobre todo para el área de las ciencias sociales, que nosotros tendríamos primero que definir un problema que parte de un pensamiento complejo, como dijimos en el primer punto, y que al partir de un pensamiento complejo reconocemos que tiene múltiples explicaciones, no solamente una metateoría que lo define, sino que son múltiples interacciones teóricas, es decir, es interdisciplinario por sí mismo el objeto, y que debe ser primero diagnosticado, luego debe tener explícitas sus condiciones de relación con el entorno, para poder nosotros proponer un escenario de intervención, ¿no? Hacia dónde queremos llevar al sistema, ¿no? ¿A través de qué? Modelizaciones sucesivas, a partir de su relación de condiciones de contorno, con un trabajo interdisciplinario de equipos multidisciplinarios que comparten un marco epistémico común, es decir, que han visto juntos un problema que tiene que ser intervenido, pero que solamente puede ser abordado desde el fenómeno de la complejidad. Esta investigación procede por modelización. La investigación debe ser interdisciplinaria con marcos epistémicos y conceptuales. Y bueno, en estas tres perspectivas, que son las tres, digamos, principales corrientes para atender los fenómenos complejos, tenemos pensamiento complejo como una forma de relacionarnos con los problemas o con la realidad, ciencias de la complejidad que me aportan representaciones matemáticas y conceptuales de los sistemas complejos, y teoría de sistemas complejos que me ofrece una epistemología y una metodología para abordar sistemas sociales que pueden ser intervenidos y transformados desde el pensamiento de lo complejo. Entonces, la epistemología de la complejidad propone una explicación de la realidad desde el fenómeno no lineal y complejo. Y cierro con Rabindranath Tagore, con esta poesía que viene a sintetizar esta parte de nuestra relación con la construcción del conocimiento. Dice que la belleza es la sonrisa de la verdad cuando contempla su propio rostro en un espejo perfecto. La belleza está en el ideal de la perfecta armonía, que está en el ser universal, verdad, la perfecta comprensión de la mente universal. ¿Qué hacemos cuando construimos una verdad en el mundo? Sino imponer una forma de mirar la realidad desde la ciencia, pero desde la ciencia humana, ¿no? Entonces decía Putman, primero van nuestros valores, nuestro amor al mundo, y detrás va la ciencia trabajando para construir conocimiento aplicado a la transformación de la realidad. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mike. Vamos a abrir el micrófono para alguien si tiene dudas, les quedó claro. Digamos, no es un tema sencillo. No está fácil, ¿no? Y la verdad te agradezco mucho porque hiciste una muy buena síntesis y creo que presentas en general lo que, pues, no sé, la riqueza que tiene la complejidad y cómo se relaciona con casi todas las disciplinas. Y de esta visión unidisciplinar que todavía tenemos en la universidad, cómo es importante empezar a mirar diferente el mundo. Y por eso insiste Rolando García en el tema de los diagnósticos, ¿no? Que creo que es algo que estábamos discutiendo hace rato, de la importancia de tener diagnósticos y no solamente intervenir sin un conocimiento previo de la realidad. Bueno, ¿no hay alguna pregunta? ¿Sofi? Yo tengo una rápida así para antes de... Agárrate el otro micro, Mike. Agárrate el otro micro. Me quito un micrófono. Es súper rápida, que es la discusión entre Mario Bunge y Rolando García, porque yo entiendo que Mario Bunge es un defensor de este apriorismo, es decir, tiene esta idea de que sí podemos tener una estructura de la realidad y que la tenemos que descubrir, ¿no? Y que piensa que las ciencias exactas tienen en ese sentido una ventaja, que es algo que heredamos de esta misma racionalidad y este paradigma occidental, cuando consideramos que las ciencias exactas tienen una visión, ¿no?
que recorta y que explica y que permite levantar objetos pesados de 3 toneladas y volar de una ciudad a otra en 3 horas. Entonces, porque yo entiendo que desde esa perspectiva, buena parte de que no se tenga una teoría en ciencias de la complejidad con la Universidad de Santa Fe se debe también a esos prejuicios, más que a un asunto de investigación. Fíjate que, eres Gerardo, el tema, primero hay varios puntos que hay que decir, ¿no? Rolando García jamás niega la monodisciplina, ¿no? O sea, reconoce, de hecho, las aportaciones él es físico, reconoce las aportaciones de las ciencias exactas, pero cuando hablamos de complejidad, y ahí recupero a Jorge González, dice, al final la complejidad es un fenómeno cualitativo. La integración de las problemáticas complejas no se pueden abordar desde la monodisciplina, precisamente porque no pueden ser explicadas desde la metateoría, ¿no? Y sin embargo no quiere decir que no debamos integrar esa visión disciplinar que también propone Bunge. En el debate que tiene, la parte más dura en la que se da Rolando con Bunge es en la delimitación de los sistemas, y tiene que ver porque Rolando García prioriza la vulnerabilidad del sistema. Entonces él dice, un sistema social no puede ser diagnosticado desde la descripción de sus elementos y relaciones sin incorporar las condiciones de contorno que definen la vulnerabilidad. Es decir, cuando hablamos de pobreza, tenemos que entender a la comunidad en sus múltiples relaciones para explicar su funcionamiento, pero incorporando la concepción de la vulnerabilidad, ¿no? Dice que no puede integrarse desde la visión de Bunge, por ejemplo, porque rompe las estructuras del contorno. O sea, el pleito con Bunge es ese, ¿no? Al no poder integrar en un sistema cerrado las condiciones de contorno, como las define Rolando García, en su pleito va a decir, tenemos que integrar esas múltiples relaciones y esos equipos multidisciplinarios, ¿no? Que en última instancia sería como la vieja discusión de si las ciencias sociales pueden ser ciencias, ¿no? Exactamente. Que serían ciencia totalmente cuando tenemos toda la capacidad para poder predecir el sistema, controlarlo. Primero, listo. Mike, primero gracias y felicidades por el esfuerzo. Es una síntesis de la epistemología, que es rudísimo. Y un poco como pensando es hasta aquí estamos, y me parece que las teorías de la complejidad es una buena respuesta justo a la crisis de la epistemología, ¿no? O sea, pensando después de lo que hicieron los analíticos, no sé, Wittgenstein y Carnap y todos ellos tratando como de decir, bueno, ¿y ahora para dónde nos movemos si llegamos como a esta crisis? Pero otra vez me regresa como este ciclo de que, bueno, la epistemología o la teoría del conocimiento busca primero fundamentarse a sí misma, ¿no? Por eso es como, me construyo a mí misma si yo soy racionalista, empirista, pienso en los medievales, que sea el universalismo de Tomás de Aquino, los nominalistas de Guillermo de Ockham, no sé, como que siempre se procuran fundamentar a sí mismos para luego hacer una crítica hacia afuera, ¿no? Y en la actualidad la crisis más fuerte de la epistemología, me parece, tendría que ver luego con esta visión nietzscheana ontológica de la realidad, ¿no? De que ya no hay esa realidad sino son interpretaciones, que nos ha llevado a un reto nuevo de la epistemología, de decir, bueno, ¿y ahora qué sigue si parecería que todo es una interpretación, ¿no? Y nos lleva a teorías que no son teorías, ¿no? O nos lleva a posturas que esa es una postura sin una noción básica filosófica. Entonces, frente a esto me parece que la teoría de la complejidad tiene una metodología, tiene un fundamento, pero tiene un reto, ¿no? Para decir, bueno, sí te ayuda a responder esto y para decirte qué tanto sí es ciencia y qué tanto no es ciencia lo que me estás mostrando. Y aquí, al final, mis reflexiones o la respuesta que yo veo tiene que ver con la ética, que tendría que dar como el siguiente paso de no solamente es del conocimiento, sino del qué hacer con el conocimiento, ¿no? Y la inteligencia artificial está el reto, no es una herramienta, ahora cómo vamos a utilizarla éticamente. Entonces yo no sé si Edgar Morin me parece que sí tuvo como acercamientos a cuestiones de la ética, pero no sé si se haya pensado más desde la teoría de la complejidad hacia la ética, si haya habido algún puente o se quede justo en esta cuestión epistémica.
Yo creo que el trabajo, bueno, primero el punto del tema del problema de la epistemología actual, también hay que reconocer pues que cada época estructura su propio conocimiento y en el conocimiento de la época se refleja en la cosmovisión de cada paradigma. Actualmente en el tema de la ética, precisamente la epistemología de la complejidad sí ha tratado de llevar ese punto a una ética en donde el ser humano se integra de manera equilibrada, ya no como el eje que define su relación con el mundo, sino que ya interactúa con sistemas no biológicos, sistemas biológicos, y él mismo en esa estructura. Lo dice en la epistemología genética, ¿no? Dice, primero, antes de la ciencia está la problematización, la pregunta que me hago yo sobre el mundo, ¿no? Y en ese preguntarme, en ese relacionarme con el mundo, va en juego mi ética, ¿no? La forma en que yo veo mi realidad y en cómo la valoro, ¿no? Todo lo que yo problematizo, primero tiene esa axiología y detrás viene el aparato científico, ¿no? La propuesta que hace Dan Moran pues es un intento por integrar esta perspectiva, pero sí hay más trabajo relacionado, y entiendo que va por el lado de tu tesis, ¿verdad? Que tiene que ver con el paradigma ecológico y con el tema de la decolonialidad. Y justo en la mañana hablábamos con una red de intervenciones comunitarias, compañeros que están en Francia, que están trabajando en África, y de ellos precisamente están convocando un coloquio porque están deteniendo el trabajo de todos los que estaban haciendo en Europa, en Suecia, España, Francia, Alemania. Nos invitaron también para reflexionar en torno a esa ética precisamente. O sea, hay un punto de pausa actual. Nos decían en la mañana, precisamente en la mañana, nos decían los colegas de Francia, decían, es que yo hablo de comunicación para el desarrollo. Decíamos, no, eso en los 70s, el desarrollismo acá ya se dejó, ¿no? Ustedes siguen con ese tema, ¿no? Y no, pues nos regañaron los claro, ajá, Daniel Lerner en Estados Unidos, la McDonaldización del planeta, ¿no? Y justo ahorita apenas están haciendo esa pausa. De hecho, en Portugal están regresando al desarrollismo. Yo les decía, oye, pues que no están allá con la epistemología del sur, ¿no? Y no, bueno, todo un debate, pero es un debate actual. O sea, precisamente lo que estás diciendo es un tema que todas estas consultorías que trabajan para la UNESCO están diciendo, espérense, porque lo que estamos haciendo en África y en países como América Latina, pues no ha resultado. O sea, ellos hicieron un corte, me decían en la mañana, ¿no? Hicieron un corte y dijeron, es que estamos 15 días en África, nos pagan una la nota, nos vamos, y ni siquiera entendí el idioma, o sea, no supe qué hice, ¿no? Pero precisamente ya estamos en ese punto de recuperar y entender que primero tiene que haber un trabajo de fundamento humano, ¿no? Sobre la forma en que problematizamos la realidad, y precisamente así avanza la interdisciplina, y eso es lo que propone la complejidad. Él dice, es que primero tenemos que problematizar la realidad desde la perspectiva de lo complejo, pero en esa problematización va en juego toda mi relación con el mundo, ¿no? Sí, esto de ecología de saberes, ¿no? La ecología de los saberes, totalmente. Y entonces la ciencia se vuelve un discurso que se diferencia de otros saberes solamente por sus características, de que proviene de un modelo de desarrollo metodológico, pero que es referencial, etcétera, etcétera, que es una narrativa con ciertas características, pero que no tiene el método científico, ¿no? Sino que tiene, más bien produce enunciados sobre la realidad, que nos habla de elementos, relaciones y procesos. Hola. Oye, pues sí, yo también te quiero felicitar. La verdad es de que no fue sencillo seguramente llegar a esta síntesis, que me parece admirable. Gracias por hacerlo. Pero como el único empirista, al parecer, de la sala, creo que vale la pena como plantear una duda. No tengo, digamos, elementos para debatir lo que has planteado, pero sí me genera muchas dudas porque, por ejemplo, recuerdo que a finales de los 90s, cuando yo estaba estudiando la licenciatura y se comenzó a hablar acerca, digamos, de toda esta discusión del pensamiento complejo, la multidisciplinaridad, etc.
surgió un grupo de académicos, por lo menos en la institución en la que yo me formé, que fue la Universidad de Guadalajara, ¿no? En los que se hablaba acerca, digamos, de que muchos de los enfoques sociológicos, ¿no? Yo soy sociólogo, que digamos cobijaba toda esta discusión, eran catalogados como posmodernistas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, entraba la crítica a todo lo que planteaba, por ejemplo, Niklas Luhmann con su teoría de sistemas, lo que planteaba Jürgen Habermas con su teoría de la acción comunicativa, ¿no? Entonces, digamos, para quienes aún tenemos como cierto pie en ese momento, ¿no? De la discusión acerca de la irrupción del pensamiento complejo en las ciencias sociales, ¿qué nos dirías a ese grupo de personas? Es decir, o sea, ¿realmente es válida la crítica a esta discusión acerca del posmodernismo? ¿O cuál es el estado actual de ese debate? Gracias. No, muchas gracias. Híjole, pues bueno, yo creo que es un tema que tenemos todos que seguir profundizando, pero voy a tratar de sintetizar lo que dices, ¿no? La modernidad trataba de hacer un acercamiento analítico de la realidad, donde generaba una caja, un sistema que eran metateorías, ¿no? que pretendían explicar toda la realidad. Ese era en el debate moderno, que se trataba de construir sistemas filosóficos que explicaban el comportamiento del mundo, y los posmodernistas lo que hacen es precisamente negar esa posibilidad. Decir, es que no hay una teoría que explique la totalidad. Ese es el discurso posmoderno al final. Van a decir, es que el análisis moderno no da, porque en ese encuadre se escapan un montón de cosas y ahí queremos echar toda la realidad, y la realidad genera pues rompimientos en ese encuadre, ¿no? Y también sería un error decir que cada posmoderno hace una explicación de una parte del mundo, ¿no? Más bien tendríamos que agarrar no sé, a Deleuze, a Nietzsche, etcétera, y explicar un aspecto de la realidad, ¿no? Pero tampoco de manera totalizante. Yo creo que lo que sí es un acierto de la posmodernidad es que no existen metateorías que expliquen la realidad en sí misma y como totalidad, ¿no? O sea, esa teoría de teorías, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es recuperable, ¿no? De los posmos. Sí. Y creo que es un trabajo que tiene que seguirse haciendo, problematizando desde cada uno de los fenómenos a los que estamos abordando, que creo que es el gran aporte también de la epistemología de la complejidad, que problematiza a partir de construcciones relativas de la realidad. Gracias. Agradecemos mucho a Jaime Miguel su participación en los diálogos, y le entregamos su constancia y un pequeño presente de parte del doctorado en Ciencias Sociales. Muchas gracias, doctor. Un aplauso, por favor. Gracias.